Pero ahora realmente son noticias urgentes. Hoy en Alemania se anunció oficialmente la preparación para una guerra a gran escala que Rusia podría desatar contra Europa. Y precisamente hoy, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Alemania, Carsten Breyer, dio la orden de equipar completamente a las Fuerzas Armadas alemanas con armas y otros materiales necesarios, a más tardar para el año 2029. Esto se menciona en el documento titulado Prioridades de la Directiva para aumentar la preparación, que fue firmado por Breyer el 19 de mayo. Y en él se dice que Alemania alcanzará el objetivo con los recursos liberados como resultado de la flexibilización del tiempo de servicio del país, aún en marzo. Y aquí se hace referencia a la decisión de Friedrich Merz, quien realmente logró que ahora Alemania pueda gastar prácticamente sin restricciones una enorme suma de dinero en el rearme de su propio ejército. Además, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, declaró recientemente que posiblemente el país restablecerá el servicio militar obligatorio si no se logra reclutar suficiente personal contratado para el ejército alemán. Hoy, el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania evaluó la disposición de Rusia para atacar a Europa. Y aquí hay malas noticias para la Unión Europea, porque según la evaluación de la inteligencia ucraniana, dentro de 2, máximo 4 años después de que termine la guerra contra Ucrania, Rusia estará técnicamente lista para una agresión contra Europa. Pero, por otro lado, para no volver a crear pánico, quiero presentarles en este programa también la evaluación del Instituto para el Estudio de la Guerra. En cuanto a las declaraciones del principal alcohólico de Rusia, Medvedev, sobre que quieren convertir toda Ucrania en una llamada zona de amortiguamiento. Entonces, para lograr esto, Rusia necesitaría 90 años, si tomamos como referencia el ritmo de avance que Rusia está logrando en la guerra actual. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 26 de mayo en el calendario. Vamos a discutir este tema juntos en detalle. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, den like y no olviden dejar un comentario. Además, pues suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, ahí publico noticias de último momento en cuanto las recibo. Entonces, amigos, hablemos de todo en orden. Hoy, el jefe del Ministerio de Defensa de Alemania y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas alemanas, Carsten Breyer, ordenaron reequipar completamente al ejército alemán, para el año 2029 como máximo. Aquí la agencia hace referencia a la directiva correspondiente. Según estimaciones de Breyer y otros funcionarios para el año 1929, Rusia podría recuperar sus fuerzas en un grado suficiente como para atacar territorio de la OTAN. Como se señala en la directiva, Breyer establece prioridades para las armas que deben ser adquiridas o desarrolladas en primer lugar. Entre ellas destaca el fortalecimiento de la defensa antiaérea de Alemania, especialmente para interceptar drones. Otra prioridad es la capacidad de realizar ataques profundos y precisos, alcanzando eficazmente objetivos a una distancia de más de 500 kilómetros y mucho más allá de la línea del frente. Breyer insiste en reponer las reservas de municiones de Alemania y también ordena a Alemania aumentar los objetivos para todos los tipos de municiones. Otras prioridades enumeradas en este documento incluyen la rápida expansión de las capacidades de guerra electrónica de Alemania y la creación de un sistema sostenible de capacidades ofensivas y defensivas en el espacio. Anteriormente, el comandante del ejército, Alfons Mais, dijo que la movilización social e industrial a gran escala de Rusia demuestra que las fuerzas rusas están aumentando rápidamente su poder de fuego. Como declaró él, citando el año 2029 como el más tardío, las fuerzas rusas serán capaces de una agresión convencional contra el territorio de la OTAN a gran escala, pero podrían empezar a ponernos a prueba mucho antes. Bueno, aquí también es necesario referirse a esa misma directiva llamada Prioridades para aumentar la preparación, que fue firmada por Breyer el 19 de mayo. Y en ella se dice que Alemania alcanzará el objetivo con la ayuda de los recursos liberados como resultado de la reducción de la carga de la deuda de Alemania en marzo. Hay que analizar de dónde obtendrá Alemania los fondos. Y en el último documento titulado Prioridades de la Directiva para aumentar la preparación, que Breyer firmó el 19 de mayo, se dice que Alemania alcanzará el objetivo con la ayuda de los recursos liberados como resultado de la reducción de la carga de la deuda de Alemania en marzo. Y aquí se hace referencia a la decisión de Friedrich Merz, el nuevo canciller de Alemania, sobre la necesidad de desarrollar una financiación para la Bundeswehr que de hecho no tenga un límite.
Porque antes realmente existía un techo para la carga de la deuda de Alemania, y por encima de ese límite Alemania no podía gastar dinero en absolutamente nada. Como resultado, se aprobó un proyecto de ley que en gran medida supuestamente está dirigido a la expansión y modernización de la infraestructura en toda Alemania. De hecho, este paquete también incluyó gastos de defensa. Y para poder gastar mucho más dinero, en este paquete básicamente eliminaron ese techo de deuda. Es decir, Alemania puede gastar mucho más dinero en su propia defensa de lo que estaba previsto hasta el día de hoy. Y aquí apareció la evaluación del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. En particular, el jefe de este servicio, Oleg Ivashenko, declaró que dentro de 2 a 4 años después de que termine la guerra en Ucrania, Rusia estará técnicamente lista para una agresión contra Europa. Según sus palabras, cito, Ucrania no es solo un país que lucha por sí mismo, es el escudo de Europa. Y mientras Ucrania contiene la invasión rusa, otros países tienen tiempo para prepararse. Rusia no solo busca controlar Ucrania y ejercer influencia sobre los países postsoviéticos, sino que también prepara ataques contra otros países europeos. Eso ya es inevitable, es solo cuestión de tiempo y de quién será el siguiente. Polonia, los países bálticos y el norte de Europa están en riesgo. Nuestros analistas ya no cuestionan si Rusia se atreverá a atacar otras naciones. Las preguntas suenan diferente, ¿cuándo y desde dónde?, dice Ivashenko. El jefe de inteligencia exterior cree que Rusia se preparará para agredir a Europa en 2 a 4 años. Bueno, y si se levantan las sanciones como quiere hacer Trump, entonces por supuesto será mucho más rápido. Cita. Según nuestras previsiones, que también comparten nuestros colegas europeos, después de que terminen las hostilidades, Rusia necesitará de 2 a 4 años para restaurar su capacidad de combate. Si se levantan las sanciones, el proceso de rearme avanzará mucho más rápido. Ahora Rusia está jugando un juego híbrido para dividir a los aliados, reducir el apoyo a Ucrania e influir en las decisiones a través de Hungría. Según Ivashenko, la expansión de las bases militares demuestra que Rusia se prepara para una ofensiva contra los países de la OTAN. Rusia se está preparando, creando un nuevo distrito militar de Leningrado. Esto no es para defensa, sino para ofensiva. Habrá una dirección operativa, la península de Kola, Finlandia. En esa dirección vemos la construcción de nuevas unidades militares. En cuanto a las vías, se trata de la expansión de la infraestructura que puede ser utilizada tanto con fines civiles como militares. Según Ivashenko, Rusia no planea aún detener la guerra contra Ucrania, pese a sufrir pérdidas. Cita, en sus cabezas están restaurando la Unión Soviética con las manos del ejército, creando nuevos distritos y divisiones, para ser exactos, 13 divisiones. Sí tienen problemas, les faltan personas y equipo, pero cada día hay 1,200 nuevos contratistas. Esto no es una movilización por la paz, sino una preparación para algo más grande. Bueno, y aquí les recuerdo que recientemente los periodistas también notaron que Rusia está reforzando su presencia en la frontera con Finlandia. Y se informó que Moscú está levantando allí carpas, refugios para casas y almacenes. Las acciones de Rusia parecen una preparación para movilizar fuerzas considerables al finalizar la guerra contra Ucrania. Los funcionarios finlandeses estiman que tienen cerca de 5 años antes de que Rusia incremente su presencia militar a un nivel amenazante. En Alemania dicen, escuchen, máximo hasta 2029 años. Debemos rearmarnos completamente y preparar al ejército para un gran enfrentamiento. Pero para no exagerar demasiado la situación, quiero compartirles al final información del Instituto de Estudios de la Guerra de Washington. El asunto es que ellos recuerdan que en la víspera el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, a quien yo llamo el principal alcohólico de Rusia, Dmitry Medvedev, amenazó a Ucrania y a sus aliados occidentales diciendo que la zona de amortiguamiento que Rusia quiere crear podría ocupar prácticamente toda Ucrania. Y en el Instituto para el Estudio de la Guerra señalan que para implementar un plan así, Rusia tendría que gastar décadas y alrededor de 1/3 de su población. Según los cálculos de los analistas, la zona de amortiguamiento, según el plan de Medvedev, incluiría 587.459 kilómetros cuadrados del territorio ucraniano. Medvedev mostró recientemente mapas y animaciones sobre cómo Rusia crearía una zona de amortiguamiento en todo el territorio ucraniano. Al mismo tiempo, los analistas presentan matemáticas simples y dicen que las tropas rusas avanzaban en promedio alrededor de 14,3 kilómetros cuadrados por día. En Ucrania y en Rusia, del 1 de enero al 24 de mayo 1925, es decir, tomaron precisamente el año 1925, el ritmo del avance en el año 1925. A ese ritmo, las tropas rusas tardarían unos 3 años y 9 meses en avanzar.
para capturar el resto de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Gerson, y aproximadamente 91 años para capturar la zona de amortiguamiento propuesta por Medvedev, también basándose en estimaciones anteriores, según las cuales Rusia perdió 1.500 muertos o heridos por día durante la ofensiva. Los analistas calcularon que la idea de Medvedev de crear una zona de amortiguamiento en toda Ucrania le costaría a Rusia 50 millones de soldados, o aproximadamente un tercio de toda la población del país. Además, en el instituto declararon que la estimación tampoco toma en cuenta la cantidad de barreras geográficas y defensivas que las fuerzas rusas tendrían que superar para capturar el 80% restante de Ucrania. Se espera que el río de Dnieper sea un gran obstáculo para que Rusia lo cruce, siendo este uno de los ejemplos. Bueno, aquí hay que entender que Europa, por supuesto, debe prepararse para que Rusia siga actuando de manera agresiva. Esto, en esencia, es una repetición de lo que ocurrió en el siglo XX cuando Hitler atacaba a sus vecinos y decía: «Denme este pedazo y después no habrá más guerras». De hecho, todos sabemos cómo terminó. Putin, peor que Hitler, está dispuesto a atacar más. ¿Por qué? Porque cuando termine la guerra, su régimen simplemente colapsará. Él ha puesto la economía en pie de guerra, entiende que la supervivencia de su régimen depende de la guerra. Porque si la guerra termina, hay que hacer algo con todos esos soldados, hay que encontrarles un lugar donde puedan estar. ¿A dónde los va a poner Putin? ¿Los va a integrar en la economía rusa que se está desmoronando? ¿Dónde los va a integrar? Por supuesto, él los va a enviar a nuevas direcciones para que la guerra continúe. Y de hecho, si observan, la mayor parte del gobierno de Putin es precisamente en las guerras donde él mantiene su poder. Porque a la sociedad rusa se le ha impuesto durante décadas la idea de que fuera de las fronteras de Rusia todos son enemigos, que hay enemigos por todas partes, que todo el mundo está en contra de Rusia, el mundo está a la espera de atacar a Rusia, y por eso el sabio dictador Putin no permite que todo el mundo ataque primero. Él ataca primero para que la OTAN, la maldita OTAN, no ataque a Rusia. Recuerdo esas fábulas de Putin sobre que si no hubiéramos tomado Crimea, en Crimea habría bases de la OTAN que amenazarían a Rusia. ¡Qué miedo! Los rusos clamaban por la toma de Crimea, lo que llevó a Putin a iniciar una gran guerra contra Ucrania. Finlandia y Suecia se unen a la OTAN y simplemente las fronteras entre la OTAN y Rusia aumentan varias veces. Putin dice: sí, no pasa nada. Bueno, sí, ahí habrá bases de la OTAN, claro, ahora en Finlandia y en Suecia. Pero recuerden que cuando estos dos países se unieron a la OTAN, Putin decía que no tenía ninguna queja contra ellos. Habrá bases, pero no es preocupante. En cambio, si las hubiera habido en Crimea, eso sí habría sido realmente peligroso. Bueno, somos personas sensatas, entendemos perfectamente toda esa lógica, pero ahí no hay ninguna lógica. Esto es simplemente un lavado de cerebro para los rusos, para que los rusos apoyen y respalden al régimen de Putin, que básicamente es lo que hacen. Aquí dejo puntos suspensivos. Comenten sus opiniones y conclusiones debajo del episodio. Suscríbanse, activen la campanita y dejen su like.